Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente con Salud y Televisión. ¿Cómo está, Marcela? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa, espero que el anterior les haya gustado sobre el tema de diabetes, porque lo enfocamos desde diferentes puntos de vista, pero quedó una nota fundamentalmente en nutrición, así que Marcela en este programa la va a agregar también, ¿eh? Todo lo que se puede saber sobre dieta para pacientes diabéticos. Perfecto. También estuvimos con el doctor Capelli hablando un poco de salud cardiovascular, un tema muy importante y bueno, con el doctor Capelli que siempre nos ilustra tanto con el tema de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer en salud cardiovascular, ¿eh? Y yo entrevisté a dos licenciadas en tecnología de los alimentos, Carolina Fittipaldi y Maite Salsamendi, hablando sobre las buenas prácticas de manufactura, de manipulación de alimentos con respecto al síndrome urémico hemolítico. Sí, porque cuando aparece un caso, todos empezamos a enfocar en Nunca este pasa tema, ¿no? hasta que pasa estas cuestiones. Bueno, vamos a las presentaciones, Marcela. Empezamos con el programa. Bueno, como dijimos hoy al principio del programa, aquí vamos a hablar un poco de la salud cardiovascular. Y nuevamente hemos invitado al doctor Edgardo Capelli, que siempre nos ilustra un poco, no solamente con el punto de vista de prevención, sino también con anécdotas de medicina que realmente son tan interesantes. Gracias, Cholo, por estar otra vez con nosotros, ¿eh? De nada, al contrario. Y bueno, a ver, cuando hablamos de salud cardiovascular es tan amplio, ¿no es cierto? Pero tan frecuente, es algo de todos los días. Y creo que una de las patologías más predisponentes o más frecuentes que existen es la hipertensión arterial, que muchas veces pasa a ser una enfermedad silenciosa también. Y bueno, a ver, además de los síntomas que en algunos casos sí puede llegar a tener un paciente, pero ¿cómo consulta un paciente que tiene hipertensión? ¿Es derivado? ¿Viene para un control? Que yo calculo que deben ser los menos los que van a un control habitual, ¿no? Bueno, en primer lugar creo que es importante recalcar que la presión alta tiene una prevalencia, una incidencia. La gente la tiene, el 30% de la gente es hipertensa, ¿no? Entonces es una cifra altísima. Y los pacientes reaccionan de distinta manera frente a la hipertensión. Están los que no saben que son hipertensos y van al consultorio y te dicen, no, pero es porque me pongo nervioso, es porque sí, es típico yo siempre tuve presión baja, ¿no? Y le digo, mire, yo estoy viendo en su electrocardiograma que usted tiene signos que me demuestran que el ventrículo izquierdo está grueso. Claro. Así que usted es hipertenso, es decir, independientemente de que cuando uno se pone nervioso la presión puede subir, usted tiene que saber que la presión no es una enfermedad provocada por los nervios. La presión es una enfermedad de la pared de la arteria que se pone dura, que pierde elasticidad. Entonces, cuando el corazón bombea para expulsar la sangre a través de la aorta y las arterias, tiene que ser más fuerza. Claro. Es decir, la presión sistólica o máxima que la gente llama es la presión que se mide dentro del ventrículo izquierdo, dentro del corazón. Y la diastólica o la mínima es la resistencia que le ofrecen las arterias periféricas. Eso puede estar influido por factores nerviosos. Yo, ¿cómo hago para darme cuenta en el consultorio si esa presión está muy influida por los nervios o no? Por la frecuencia cardíaca. Porque si una persona está asustada o está preocupada, cuando entra al consultorio, que es lo que se llama el síndrome del guardapolvo blanco, que es un 25% de los pacientes que se atemorizan y temerosos, son pacientes a los que les sube la presión, pero que también les sube la frecuencia cardíaca. Claro. Entonces, si tiene 17 o 18 de presión y 100 de pulso, a mí no me preocupa. Ahora, si tiene 17 o 18 y tiene 70 de pulso, entonces no es que está... Esa es la real. Esa es la real. Sí, sí. Esa es la real. Entonces, pero la primera reacción de la gente es decir, yo siempre fui de presión baja, yo nunca tuve. Es como que se resisten, como que dicen, no, no puede ser, ¿no? Otra cosa común que uno ve es que la gente dice, ¿y tengo que tomar remedios para toda la vida? Porque a mí no me gusta tomar remedios. Entonces yo le digo, mire, los remedios hay que tomarlos cuando son necesarios, pero sí, esto es para toda la vida. Es decir, la hipertensión es una enfermedad crónica que se controla, pero que no sabemos cuál es la causa. Y además la dieta también, ¿no? La dieta, bueno, es decir, la dieta, el sobrepeso, el estrés, el cigarrillo, el café, es decir, hay un montón de factores agravantes, ¿no?
Ahora, tocaste el tema de la medicación y esto es algo que hay varios puntos, varios parámetros. Uno, que la gente dice, como vos decís, bueno, voy a tener que tomar medicación toda la vida y por ahí se la indicaste hoy y pasan 10 años y sigue con la misma medicación. Otros que toman la pastilla que le dieron a la vecina porque con eso le ayuda la presión, entonces voy a tomar esa porque ando mejor. Y la otra es que por ahí, bueno, me dio una caja de pastillas para tomar para la presión, ya la terminé y ahora ya ando bien. Bueno, Son tres cosas que por ahí pueden ocurrir, ¿no? ¿qué pasan? ¿Qué Sí, pasan? sí, Bueno, en eso tiene mucho que ver también la actitud del médico. El médico tiene que tomarse el tiempo de explicarle al paciente qué es lo que tiene y qué es lo que tiene que hacer. Claro. Porque si uno rápidamente por ahí le dice, bueno, tengo presión, tome esto y váyase, y el paciente por ahí cree que tiene que tomar esa caja y se curó, ¿no? Y así es como ocurren muchos ACV Exacto. que no deberían Porque eso es lo ser. que hay que prevenir, fundamentalmente la complicación de hipertensión. Claro, claro. Con la comida pasa lo mismo, ¿no? La gente es como que, no todos, porque hay pacientes que son muy cuidadosos y que son muy prolijos y que se cuidan, pero hay otros pacientes que dicen, bueno, yo de lunes a viernes me cuido, pero el sábado y domingo es como que... Es permitido. Claro, pero el permitido tiene un límite, Claro. no es comer todo salado o comer todo jamón o comer todo queso, todo... Porque ahí te puede aparecer la ACV el sábado, ¿no? Claro, ¿viste? Es decir, los lunes son trágicos en el consultorio, porque la gente viene de la peña del viernes, del casamiento del sábado, inventan cumpleaños, bautismos, siempre hay un motivo para comer, ¿no? Y para comer salado, sobre todo, ahora que las picadas están tan de moda. Y bueno, entonces todos dicen, sí, pero no puede ser si yo andaba bien. Si usted andaba bien, pero ¿qué comió el viernes? Bueno, y en general cuando van con alguien que los acompaña, el que te acompaña te hace, te está macaneando. Y aparte, en invierno se presta más para todas estas cosas también que el verano, ¿no? Más seguro. Primero que el frío es vasoconstrictor. Esto que ser vasoconstrictor significa que cierra las arterias. Entonces aumenta la resistencia y el corazón tiene que hacer más fuerza, sube la presión. Otra cosa para destacar es que en la gente grande, a partir de los 60 o 65 años, la presión mínima o diastólica se corrige sola, porque la aorta se pone más dura, entonces la presión baja. Y existe lo que se llama hipertensión sistólica del anciano. Entonces la gente tiene 16 o 17 o 18, 6 o 7. Entonces hay que poner la atención en la presión máxima. Todo lo contrario a lo que pasa en los jóvenes, que los jóvenes en general suben la diastólica o suben la mínima, ¿no? Porque todavía hay elasticidad de las arterias. Claro. Hay otro tema en cuanto a la hipertensión, en cuanto a la medicación, incluso, que lo veo yo a veces en el consultorio, que te lo comenté fuera de cámara, que es el tema de que muchos hombres, sobre todo, no quieren tomar medicación porque dicen que les puede traer problemas sexuales. Y tengo entendido que no toda la medicación para la hipertensión puede llegar a producir a una disfunción eréctil. No. Es decir, la disfunción eréctil la provocaban los viejos beta-bloqueantes, como el propanolol o el atenolol, pero ahora el carvedilol, por ejemplo, por lo menos de acuerdo a la biblioteca, produce mucha menos disfunción sexual. Lo que pasa es que hay pacientes que tienen indicación precisa de tomar beta-bloqueantes. Claro. Es decir, pacientes No es para todos. No, pero hay pacientes, porque las enfermedades se asocian. Hay pacientes que son hipertensos, diabéticos y coronarios. Si el paciente tuvo un infarto, tiene que tomar beta-bloqueantes. Sí. Y mucho más si tuvo un infarto y es hipertenso. Tiene que tomarlos. Es decir, después se verá, urólogo, Perli de por medio, cómo lo arreglamos. Es decir, habrá que hacerle los estudios pertinentes que permitan que Perli pueda darle lo que tiene que darle. Pero ahí iba la otra pregunta ahora. Vemos en el consultorio, no me vaya a dar Viagra, por el corazón. Claro. Y en realidad, a ver, no todos los pacientes tienen contraindicación de tomar o sildenafil o hoy en día tadalafil, que es menos agresivo. Y bueno, la gente tiene miedo realmente a tomar esa medicación y que en realidad no es que la medicación le va a producir una alteración cardíaca, sino la actividad física desmedida, ¿no? Sí, el tema con el Viagra es que
Lo que no hay que hacer es asociarlo con alcohol, Sí. porque la asociación de Viagra con alcohol baja la presión, y si baja mucho la mínima, es decir, la perfusión coronaria, la circulación coronaria se hace a través de la mínima, del 12,8 con el 8, Sí. ¿no? Entonces, y si el paciente tiene las arterias tapadas, necesita tener ese 7 u 8, ¿no es cierto? Si no le llega bien. Si Buena no, explicación. Este es el tema. Entonces, porque, ¿qué pasa? En la actividad sexual aumenta la actividad física. Al aumentar la actividad física, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta el requerimiento de oxígeno. Exacto. Entonces el corazón tiene que trabajar más. Si nosotros le bajamos mucho la diastólica, entonces puede haber problemas. Pero en general eso no pasa. Es decir, sobre todo si tienen la precaución de no tomar alcohol asociado con el Viagra, que por eso los chicos jóvenes toman Viagra, porque los chicos jóvenes salen, se emborrachan, y es como decía Shakespeare en Macbeth, que estaba en el libro de Litter, el alcohol aumenta el deseo, pero impide la realización, ¿no? Entonces, por eso los pibes jóvenes toman Viagra cuando no deberían. Pero en un paciente cardiológico controlado, que tenga una prueba de esfuerzo normal, una cámara gamma normal, y si que ha tenido un infarto, pero puede tomar perfectamente. La que yo conozco, la única contraindicación es el tema de los que están tomando nitrato, ¿no es cierto? Y también eso es negativo. Claro, por supuesto, no. Eso, hablando de un paciente, los que toman nitrato tienen que suspenderlo 48 horas antes. Claro. Bueno, hay que tener esa precaución. Hay otra pregunta que también lo hacíamos fuera de cámara, tiroides, ¿no es cierto? Tiroides y salud cardiovascular, en realidad. ¿Por qué hay tantos pacientes con problemas de tiroides realmente en nuestro medio, ¿no? Uno lo ve todos los días en el consultorio. Bueno, esa es una vieja preocupación que tengo yo. Uno cuando ve al paciente en el consultorio le pregunta qué remedios toma, porque hay remedios que suben la presión. Por ejemplo, las gotas para la nariz, o ciertos jarabes que tienen efedrina, o antiinflamatorios que pueden subir la presión. Y a mí realmente me llama la atención la cantidad de mujeres, porque yo te diría que de 10, 7 u 8 toman T4. Sí. Cuando, entonces, ¿qué estamos hablando? De una prevalencia en azul del 70% de hipotiroidismo, cuando en el mundo es del 9%, algo pasa. Hay un error ahí. Algo pasa que no está bien. Sobre todo si la paciente no tiene clínica. Es decir, yo creo que uno de los errores que se cometen es medicar el análisis y no al paciente. Porque uno dice, si uno piensa en un paciente hipotiroideo, es un paciente que tiene la piel seca, que aumenta de peso, que se le cae el pelo, que está constipado, que está como decaído, que está cansado. Ahora, si no tiene ningún síntoma, e incluso me ha pasado de ver pacientes totalmente asintomáticas y que me dicen, mire, me salió mal la tiroides. Y digo, espera, vos no tenés ningún síntoma, repetítelo a los 15 días y a los 15 días el análisis viene normal. Yo creo que o zona sanitaria, o la dirección de salud, o los clínicos, o alguien que esté más en el tema que nosotros. Regularice un poco el tema. Pero porque a mí realmente me llama mucho la atención el tema de la cantidad sobre todo en mujeres, la cantidad de mujeres que toman T4 es enorme. Comparado, 48 años de médico, uno tiene experiencia en este tema y ve que antes esto no pasaba. Casualmente el otro día hicimos una nota con el doctor Noceda sobre la calidad del agua, a ver si realmente había tanto yodo como para que provoque problemas de tiroides. Bueno, en realidad no pasaba eso tampoco, ¿no? No era un problema de agua en realidad para que provoque este tipo de alteraciones, ¿no? Claro. Bueno, fui un poquito del tratamiento de la hipertensión. ¿Hablamos del tema de la altura? No hablamos del tema del altura. Bueno, porque otra de las consultas que me hacen los pacientes frecuentemente, viste que ahora todo el mundo viaja. Sí. Uno de los grandes cambios del siglo XXI es cómo la gente viaja. Entonces los pacientes coronarios o hipertensos, cuando viajan a la altura, se preocupan. Y con razón, porque sobre todo cuando van a mucha altura, porque cuando van a mucha altura hay menos oxígeno y esos pacientes pueden tener, sobre todo los coronarios, algún tipo de inconveniente. Ahora, con el tema de la altura y la hipertensión, hace unos días una paciente me consultó, una paciente de 72 años, con una hipertensión de reciente comienzo, que casualmente empezó a tener dolor de cabeza y tenía 17 o 18 de presión, ¿no? Y nunca había tenido nada, que no es lo más frecuente, digamos. En general la hipertensión es
es asintomática, ¿no? Sí. Yo siempre digo, los pacientes a veces no cumplen con las pastillas para el colesterol o para la presión porque no tienen síntomas. Como la diabetes, exactamente. Claro, no, bueno, pero la diabetes por ahí orinan más, tienen más sed, tienen más apetito, bajan de peso, pero la presión y el colesterol en general no dan ningún síntoma. Entonces a la gente le cuesta asociar, ¿por qué tomo algo si yo me siento bien? Sí. ¿No? Y después a la larga se pagan las consecuencias. Bueno, volviendo a esta paciente, que esta paciente debutó con dolor de cabeza y tenía 18 de presión, le bajamos la presión, ahora se iba a Salta y se iba a Cachi, ahí en la Cuesta del Obispo hay 3.500 metros. Y te contaba que en el año 2008 la Universidad de Milán hizo un estudio con cardiólogos que iban al Everest y demostraron que hasta los 3.500 metros la medicación, el telmisartán, que es un sartán como tantos otros, los cubría perfectamente. Así que... Hasta los 3.500. Hasta 3.500. Ya cuando llegaban a los 5.400, las cosas, pero bueno, ¿pero quién va a 5.400? Sí, no. Es decir, entonces la respuesta es, el que viaja a 1.500, 2.000, a Salta, a Jujuy, el que va a Colombia, a Bogotá, o a México. No son esas alturas. No, es decir, no hay problema. No. ¿Y el avión? El avión tampoco, porque el avión está perfecto, no habría problema ahí. Está presurizado, no pasa nada, ¿no? Bueno, y lo último que nos quedaría decir es que muchos remedios para la presión vienen por 28 comprimidos en vez de por 31 o por 30. Entonces, ¿la gente qué hace o qué le pasa? En general por problemas económicos o por ignorancia o por dejadez o por lo que sea. Toma las 28 pastillas y después se pasa 3 o 4 días sin tomar. Y eso existe el efecto rebote, que cuando uno interrumpe bruscamente una medicación hipotensora puede producir una crisis hipertensiva. Entonces, la gente tiene que saber que no tiene que interrumpir y que si viene por 28, bueno, antes que se le acaben, tiene que volver a comprar. El problema es el problema económico, la que la gente dice, no cobré la jubilación, no tengo plata. Bueno, lo hablarán con el farmacéutico, se lo explicarán, le dirán, mire, deme el remedio y se lo pago cuando cobro. Sí. Pero esa es otra cosa que veo frecuentemente, que la gente por 3 o 4 días deja el remedio y así pasan los problemas, ¿no? Me hacía acordar con esto la otra vez una chica que tomaba anticonceptivos, pero había tenido 2 o 3 hijos y no se entendían cómo, le han fallado los anticonceptivos. No, lo tomaba la pastilla cuando tenía relaciones sexuales. Entonces, claro. La caja le sobraban pastillas todos los meses y en realidad, obvio, iba a quedar embarazada, ¿no? Bueno, yo en el año 70, que empecé a ser guardia en Ensenada, que entrábamos colados al hospital, vino un paciente a querer matarlo al Gordo Pérez, que era el jefe de guardia, para decirle, mi mujer está embarazada y yo me tomé todas las pastillas. Se las había tomado él. Esto es muy amplio. No. Bueno, Cholo, te agradecemos mucho por estar nuevamente con nosotros. Al contrario, muchas gusto. Gracias. No, de nada. Continuamos con Salud 10. Bien, como anunciamos en el inicio del programa, el tema que vamos a tratar con licenciadas en Tecnología de los Alimentos es el síndrome urémico hemolítico, aquello que concierne a la manipulación, cómo prevenir una contaminación de un alimento. Agradezco a 2 licenciadas recibidas de nuestra facultad, a Carolina Fittipaldi y Maite Salsamendi, licenciadas en Tecnología de los Alimentos, orgullo de nuestra facultad, docentes también de la facultad. Y bueno, chicas, la idea es, si bien en otros momentos hemos charlado la parte médica, lo que tenemos que prevenir es el contagio de esta enfermedad, contraer este síndrome. Por lo tanto, ¿qué hacemos con la manipulación de alimentos? ¿Qué sería, cómo se transmitiría esta patología a través de un alimento? Bueno, esta patología se transmite a partir de alimentos y agua que puede estar contaminada con la bacteria, con Escherichia coli, que es una bacteria patógena que va a producir una enfermedad como el síndrome y otras patologías que también son muy peligrosas. Es muy importante la manipulación y la forma en que hacemos prevención para poder justamente evitar esta enfermedad. Cuando hablamos de manipulación, en principio lo más importante es el manipulador, es la persona que va a estar al frente del alimento. Es muy importante el lavado de manos, ya que las manos son transmisoras de bacterias y también pueden contaminar el alimento. Entonces es muy importante el lavado de manos antes de manipular un alimento, después de ir al baño y en todo momento en que se manipule algún alimento que esté crudo,
Luego también es importante el lavado de manos y la higiene también en todos los utensilios que utilicemos a la hora de cocinar. No solamente estas indicaciones que van a comentar las licenciadas tienen que ver con el síndrome urémico hemolítico, porque tenemos un montón de enfermedades transmitidas por alimentos que si tomamos esa prevención evitamos mucha contaminación. Esta especialmente, ¿hay algún grupo de alimentos que tienen mayor riesgo de contaminar? Sí, las carnes en principio serían uno de los alimentos que son más susceptibles a contener esta bacteria. Por eso lo importante y hacer mucho hincapié en la cocción de los alimentos. La cocción es una forma de prevenir esta y, como decías, otro tipo de bacterias. Asegurarnos siempre que el alimento llegue a una temperatura de 70 grados en el interior del alimento y que no se vea que está roja la carne. Si no tengo un termómetro con ver, que no... si aprieto la carne y no sale jugos rojos, estaría cocida. Estaría cocida, sobre todo en el caso de las carnes picadas, que es un alimento que es muy susceptible a este tipo de bacterias, asegurarse bien la cocción. Claro. Convengamos que esta patología, este síndrome principalmente lo contraen menores desde los 6 meses hasta los 5 años. Es una patología habitual en los niños, por eso ya hace unos cuantos años, porque desgraciadamente Argentina tiene uno de los niveles más altos de incidencia de este síndrome. Por lo tanto, la prevención en que los chicos no consuman carne picada, aunque esté cocida, ¿sí? Los pediatras, no es que lo digamos nosotras, sino los pediatras prohíben, llamémosle de una manera, esto queda en la conciencia de cada padre, el no dar hamburguesas, aunque tomemos todas las precauciones, ¿sí? ¿Qué otras formas de prevenir esto también tendríamos que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que también se puede contagiar a través del consumo de aguas no potabilizadas y de productos lácteos no pasteurizados. Así que siempre tenemos que tener en cuenta que si vamos a consumir agua, si tenemos dudas de la procedencia o de la calidad que pueda llegar a tener esa agua o del grado de contaminación que pueda llegar a tener, la tenemos que hervir siempre o agregarle 2 gotas de lavandina por litro. En el caso del agua. Y en el caso de la leche, siempre tener en cuenta de usar productos pasteurizados. Y si la tenemos en nuestra casa, hervirla para poder producir la pasteurización y así eliminar la bacteria que es productora de este microorganismo. Con este ejemplo tiene mucho que ver el yogur casero, ¿sí? Que se evita que se le den a los chicos menores de 5 años, precisamente porque la forma de hacerlo es, una vez caliente la leche, se le agrega un yogur que ha estado en la heladera, pero la forma de producir el yogur es que prolifere esta bacteria y necesita temperatura ambiente, no temperatura de frío, entonces el yogur está horas arriba de una temperatura más elevada, por eso se recomienda que los menores de 5 años no consuman yogur hecho casero, donde no se puede pasteurizar a posteriori, más que nada, ¿no? Sí, también se puede contagiar a través de jugos de frutas que no están pasteurizados. Así que es otro alimento que por ahí no se tiene tanto en cuenta como en el caso de las carnes, pero que también puede llegar a contener la bacteria que produce el síndrome. Verduras y frutas, independientemente, por ejemplo, de que lo reguemos con agua no potable, ¿puede tener algo que ver por la materia fecal de la vaca o en algún animal que esté cerca de una vaca? Sí, hay que asegurarse de que la limpieza de las hojas, de las verduras de hoja sobre todo, claro, para evitar la contaminación, sí, porque seguramente no solo con el agua, como decís vos, que no esté potabilizada, sino que se puede haber contaminado con estiércol de algún animal que estaba en porque no es solo la carne, uno por ahí hace referencia a la hamburguesa, los casos que hubo, pero muchas veces esta bacteria puede estar en la materia fecal eliminada por el estiércol de esta vaca que pudo haber contaminado por animales o por transmisión del agua, sencillamente. ¿Qué pasa con los lugares donde los chicos están, llamémosle jardines, guarderías o demás? ¿Habría precaución en hacer esta prevención? Sí, también son un foco de contaminación, sobre todo si no se realizan las precauciones, como dijo Carolina, del lavado de manos. Tranquilamente se puede contagiar síndrome urémico hemolítico a partir de una persona que manipuló un pañal, por ejemplo, cambiando a un niño en una guardería,
que no se lavó las manos y después manipuló un alimento que le dio a otro niño, ahí se puede producir el contagio tranquilamente. Claro, convengamos que los síntomas o las manifestaciones de los chicos que tienen síndrome urémico hemolítico empiezan con una diarrea, es una diarrea sanguinolenta, o sea, con pérdida de sangre, se va agravando esta diarrea hasta llegar a que el niño puede tener fiebre, decaído, con mayor tendencia al sueño, para después ser una anemia, para después destrucción de glóbulos y afecta también parte de la función renal y bueno, como muy trágico, muy deterioro de la función renal puede terminar en diálisis. La incidencia de muerte creo que era muy baja, no es que se muere, lo que sí, los chicos pueden quedar con un problema serio, con diálisis o con dietas estrictas durante mucho tiempo de su vida y con deterioros importantes durante el tiempo que dure la sintomatología más que nada, ¿no? En general, ¿se cometen muchos errores en la cocina? ¿Cometemos muchos errores en la cocina? Y yo creo que sí, todavía sí cometemos errores quizá esto simple que podríamos contrarrestarlos. Por ejemplo, en el caso de uso de las tablas y muchas veces cuando se manipula un alimento que sea crudo, como una carne, un pollo, y usar la misma tabla, por ejemplo, para cortar un vegetal, que luego lo voy a consumir sin cocción, eso es una contaminación cruzada, entonces yo estaría contaminando ese alimento que voy a consumir por lo que usé anteriormente. Los cuchillos. Claro, las mesadas, que muchas veces puede que no estén tan bien limpias. Quizás son errores que cometemos y que eso va llevando a que el alimento se contamine. Exacto, si no lo cocino bien encima, a veces en el momento que se presentaron algunos casos de síndrome urémico hemolítico se hicieron referencias a cadenas de comidas rápidas y uno a veces piensa estas casas tan importantes tienen más resguardo que un montón de otros lugares, porque están mucho más expuestos, yo creo, mi punto de vista es ese. Pero a veces en casa cometemos esos errores. Con respecto a que vos nombrabas las tablas, creo que el 70% de las casas tenemos tablas de madera. Sí. Ya deberíamos estar reemplazándolas, ¿no? Reemplazándolas, sí, la madera es un material que por las grietas que se van formando cuando uno va cortando, se puede acumular la bacteria, por más que uno la lave, las bacterias pueden quedar ahí en la tabla. Entonces se aconseja siempre el uso de tablas de plástico, cuya higiene es más simple. Y bueno, y también la tabla de plástico, cuando uno ya le ve que tiene muchas grietas, también hay que cambiarla, desecharla directamente. Yo a veces digo que lo de madera, porque a veces son regalos artesanales muy elaborados, sea para servicio, pero no de corte. O sea, que se puede usar en el asado cuando esté ya cocida la carne y no la corto, y no utilizarlo con el cuchillo para provocar la grieta. Puede ser de servicio únicamente, pero creo que estamos, y uno lo ve en programas de cocina, en programas de televisión de cocina, que siguen usando y se cometen mil atrocidades de errores y horrores. De manipulación. De manipulación, las rejillas que limpia la misma mesada, las manos, o sea... El repasador en el hombro. El repasador en el hombro, o la no limpieza del cocinero. O sea, un delantal no limpio implica... que muestra lo que es lo demás, o sea, si no se empieza por uno. Yo digo, estos datos que siempre damos es para hacer prevención, pero insisto, no nos fijemos, vayamos a mirar la cocina del restaurante, sino que empecemos a controlar los errores que cometemos a diario con las rejillas, los repasadores, el no lavado rápido habitual de los repasadores. O incluso la forma también que tenemos de ordenar la heladera, y esta posibilidad de guardar las carnes siempre en recipientes que estén cerrados para evitar que el jugo de esas carnes pueda contaminar alguna fruta o alguna verdura. Exacto. Que también, entonces quizás son todas formas que tenemos de evitar la contaminación de todos estos productos. Claro. Así que tengamos en cuenta la cocción en el caso de las carnes picadas, asegurarnos en lo posible de picarlas, comprar el trozo y por ahí picarlas en la casa de uno, donde tenemos la seguridad de la higiene de la picadora y no a veces comprar la carne que ya está picada.
por ley no deberían existir los recipientes con carne picada en la carnicería, pero en el 99.9 hay carne picada en las... y no todo el mundo tiene una picadora quizás en la casa, pero bueno, el que tenga una procesadora y pueda utilizarlo sería lo aconsejable. Recuerden el dato de la leche, del yogur que hecho casero, y si usamos leche, porque por ahí mucha gente ha empezado a comprar leche a los que tengan vaca lechera y le traen la leche, tener la precaución que hay que hervirla, guardarla en recipiente tapado en la heladera para que no se contamine con otros elementos y tratar de darle uso inmediato y no tener, como se guardaba antes, los 5 litros de leche en la heladera y se terminaba contaminando. Uno dirá, por antes no pasaba nada, seguramente no pasaba nada, por los casos que sucedían no se diagnosticaban. Muchas veces seguramente pasaba, pero no se llegaba al diagnóstico. No se llegaba en el momento. Diciendo que era eso lo que había provocado la enfermedad. La enfermedad. Incluso por ahí hoy en día también muchas diarreas que se producen, quizás no tomamos conciencia de que es debido a una contaminación por alimento, porque pasa. Sí, llegaron síndromes llegaron en adultos síndrome, mismos. Claro. Sí. Y probablemente pueda llegar a ser debido a una contaminación, a una enfermedad transmitida por alimentos. Transmitida por alimentos. Hay que prestar atención. Dónde compra uno, cómo lo conserva, lo hemos charlado varias veces, yo les he contado cómo hacer los mandados, cómo manejarlo de frío, en la bolsa no meter crudos y cocidos, aunque lo vayamos a lavar, todas estas indicaciones que igual vamos a seguir invitando a las licenciadas porque realmente nos empiezan a abrir la cabeza y hacernos conscientes que nosotros podemos ser los contaminantes, más que pensar que el de afuera, el restaurante o en la casa de comida, es el responsable de lo que nos pasa. Muchas gracias, chicas, por estar con nosotros. Gracias. Seguimos en Salud 10. Bien, estábamos hablando de este tema tan importante, diabetes. ¿Qué hacemos con la dieta? La dieta del diabético ha tenido una gran progresión, ya no es tan estricta como antes. En sí hay que tener una conducta saludable. Consumir de todos los grupos de alimentos en la cantidad justa. Por supuesto, es importante hacer la consulta con la nutricionista. De esta manera arma un plan alimentario acorde a la actividad física, la actividad laboral. El diabético debe respetar las 4 comidas. Si es un paciente insulino requiriente, con muchísima más razón necesita tener organizado los consumos de hidratos de carbono en relación a la insulina, en relación a la actividad física. Ya el diabético realiza absolutamente las mismas actividades que el paciente no diabético. Por lo tanto, debe tener una alimentación saludable acorde a su distribución de insulina o de la medicación que tome. Consumen lácteos, se hace prevención de lácteos descremados, se consume carnes, siempre tratando de consumir carnes rojas y carnes blancas, controlando la cantidad. ¿Por qué? Porque si este paciente llegara a tener alguna complicación renal, llegaría a complicar un poco el aporte de proteínas. Puede comer carnes, puede comer huevo o hacer intercambio carne con huevos. El grupo de los lácteos, consumir yogures descremados y quesos. Insisto, también seguimos con la cuestión de lo descremado. Si es un hipertenso, además sumamos quesos descremados sin sal. Por supuesto, verduras, absolutamente todas. El plato, la ensaladera del diabético debe tener buen colorido y buenas texturas. Verduras crudas, verduras cocidas, mix de verduras, absolutamente están todas permitidas. Frutas, sí, puede consumir entre 2 a 3 frutas al día, que es lo que recomienda cualquier guía alimentaria para cualquier paciente. Evitar el exceso de consumo de higo, uvas y banana. No es que no pueda, debe consumir menor cantidad o hacer la equivalencia requiriente. Con supuesto, el consumo de las legumbres es óptimo, es bueno, es un hidrato de carbono con buena fibra, que eso favorece la evacuación intestinal, favorece la absorción y el consumo mejor de la glucosa, ayuda con la cuestión de las grasas, también con el colesterol, y da mucha fibra y mucho volumen y provoca saciedad. Puede comer pastas, por supuesto, tratamos de buscar pasta corta, tipo guisero, que esté bien al dente. Lo que hoy se relaciona y se tiene en cuenta es el índice glucémico que tienen y cuál es la carga glucémica de cada uno de estos alimentos. Por lo tanto, es importantísimo hacer la consulta con la nutricionista porque le puede organizar el plan alimentario
dándole un plato mucho más saludable, mucho más vistoso, no tan monótono en consumir absolutamente todos los días. Y se hacen los intercambios con las pastas, con las harinas, con la papa. Por ejemplo, los secretos, que es preferible consumir una papa que ya esté hervida, que esté fría, que va a subir menos la glucemia que sea un puré de papas, por ejemplo. Entonces, estos datos es importante consultarlos con un colega que lo que hace es favorecer y adecuar el plan alimentario a los gustos, hábitos, a la situación económica. Hoy es importantísimo tener en cuenta cuánto puedo comprar y no malgastar desde lo económico para llegar a cubrir el plan alimentario. El consumo de harinas a través de las tostadas, del pan o las galletitas, sí se puede, dependiendo la cantidad de lo que vaya a consumir en el día. La industria hay un montón de productos dietéticos, mermeladas que pueden reemplazar perfectamente el hecho del que quiera utilizar una mermelada y no consumir una común. También las bebidas, vienen un gran consumo de bebidas dietéticas que van a hacer, lo que le sacan es el azúcar, que es lo que no va a consumir. Los edulcorantes, tratamos de recurrir a los edulcorantes naturales, la stevia por ejemplo, para evitar el consumo de aquellos que son más industriales o que pueden llegar a provocar aumento de la presión porque son a base de citratos de sodio. El plan alimentario es variadísimo, lo podemos hacer mucho más ameno si lo hacemos con alguien que esté realmente preparado para darnos estas indicaciones. Entonces, además de tener en cuenta las indicaciones del médico tratante de la diabetes, es fundamental tener su nutricionista y un profesor de educación física que oriente la actividad física, que le dé el consejo de cómo utilizar la actividad física para consumir esta glucosa que está de más y de esta manera mantener glucemias normales. Así que, importante los pilares: educación alimentaria, la medicación, el apoyo psicológico si es necesario, más que nada en la cuestión de los chicos, la actividad física y la alimentación. Seguimos en Salud 10. Llegamos al final de este programa con datos realmente interesantes con respecto a la manipulación de los alimentos con síndrome urémico hemolítico. Estar atentos a las indicaciones de los pediatras y lo que nos orientaron las licenciadas en tecnología de los alimentos, que es cómo manipular en casa todos los alimentos que pueden ser transmisores. Para evitar este tipo de enfermedad que realmente es bastante complicada cuando se la padece. Hablamos con el doctor Capelli un poco de lo que es los controles que debemos tener en salud cardiovascular. Es muy importante porque, a ver, nadie está exento a problemas cardiovasculares y el cuidado para evitar el problema fundamentalmente de hipertensión, infarto, etcétera, etcétera, depende muchísimo de nosotros también. Y tiene que ver con lo del programa anterior, hablando de diabetes. Yo voy a hablar, les comenté, sobre la dieta y está muy unido al tema de cardiovascular, porque a veces los cuadros de obesidad, de hipertensión o estos síndromes metabólicos pueden llegar a producir una diabetes y todas las complicaciones de la misma. Le deseamos un feliz día a todos los maestros, que en estos días va a ser, y se nos pasó la semana pasada de desearle un feliz día de las secretarias, que fue el 4 de septiembre. El 4 de septiembre, así que felicidades para todos y en 7 días estamos nuevamente con ustedes. Perfecto, muchas gracias. Nos vemos.